hoy es diferente, todo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán y hasta el fin. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Pastor Seba de Saddleback, Buenos Aires, y para mí es un placer estar con ustedes hoy. Es un día muy especial para mí, me refiero al hecho de compartir este mensaje con ustedes. Ustedes saben que estamos en esta serie que se llama A Libro Abierto, en el que cada uno de los pastores estamos comentando o haciendo un mensaje en base a un libro que haya sido importante en nuestra vida. Y la verdad, este mensaje no es un mensaje más para mí, porque es un mensaje totalmente vivencial, sale desde el fondo de mi corazón, de mi espíritu, de mis lamentos, de mis creencias, de mis dudas y de todo. Y déjenme explicarme. Yo creo que casi todos ustedes saben que este está siendo el año más duro, más difícil de nuestra vida como familia. Y les voy a dar un poquito más de detalle a continuación. Pero el libro que he elegido para compartir con ustedes es un viejo de larga data, es un libro viejo de larga data, eso quise decir, de la época en que yo era adolescente, un autor llamado James Dobson, que en ese momento era como muy trending y sacaba varios libros. Él es un profesional de la salud mental. Tiene un ministerio que sigue al día de hoy, que se llama Enfoque a la Familia. Y bueno, este libro puntual a mí me llamaba la atención. Estaba en la biblioteca de mi pastor. La biblioteca de mi primera iglesia es una biblioteca chiquita que tenía, no sé, 100 ejemplares y uno podía sacar libros. Y siempre veía, había dos libros que me llamaban la atención. Me impactaba el título. Uno se llamaba Dios es injusto. Y el otro, que es el libro que quiero traer de Dobson, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En inglés
es todavía más, más chocante el título, porque en inglés es When God Doesn't Make Sense, o sea, cuando Dios no tiene sentido, cuando el concepto de Dios no tiene sentido. Y justamente viene a hablarnos de qué pasa con nuestra fe, qué pasa en nuestra vida, qué pasa con nuestra teología, cuando ocurren cosas en nuestra vida que son trágicas, que no pensábamos que nos podían llegar a ocurrir, problemas graves, problemas profundos y en especial preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Espero que sea de bendición para vos en el presente o para entender cuestiones que hayas pasado en el pasado o, no te lo deseo por supuesto, pero la vida quizás te traiga algo en el futuro para lo que necesites este mensaje, ¿sí? O este libro. El 11 de marzo de este año, hace poco más de 4 meses, casi 5, yo estaba tomando un café en una cafetería, estaba tomando un café, trabajando con mi computadora, esperando que mi hijo más chico, tenemos 3 hijos, mi hijo más chico, Rami, de 10 años, terminase su clase de gimnasia artística en un club para pasarlo a buscar y volver a casa a cenar en familia, ver qué íbamos a comer, preparar la comida. Creo que ese día hasta me tocaba a mí. De hecho, creo que sí, porque era un miércoles. Y mi esposa estaba, como todos los miércoles, aquí en la iglesia, en KSG, en Kids Small Groups, el ministerio, uno de los ministerios que ella supervisa. Y bueno, y la vida transcurría dentro de una rutina familiar. Mi hijo más grande, Juan, de 21, estaba en la universidad, volviendo en algunas horas. Y mi hijo Emiliano, de 15 años en ese momento, lo último que había hablado con él con el celular, en WhatsApp, era que volvía de la escuela a casa. Él va a la escuela mañana y tarde, volvía de la escuela a casa y se iba al gimnasio a entrenar porque él le gusta hacer boxeo, entonces iba a entrenar fierros, pesas, levantar pesos y eso. Y recibo un llamado totalmente inesperado que jamás soñé ni en mis peores pesadillas que podía tener. Me llamó por teléfono un policía y me confirmó si era yo, le dije que sí, y me dijo que estaba en la puerta de mi casa, a unas 20 cuadras de donde estaba en ese momento, que mi hijo Emiliano había tenido un accidente y que necesitaba urgente que vaya yo a mi casa. Con lo cual, lo primero que pensé, como quizás muchos de ustedes les puede pasar, es pensar que es una broma, o pensar, por lo menos en este lado del mundo, en la Argentina, pasa mucho que a veces te llaman y te hacen lo que se llaman secuestros express o delitos virtuales. Entonces te dicen que alguien tuvo un accidente, entonces con eso te descolocan emocionalmente y te sacan de tu eje y te hacen transferirle dinero a alguien o algo así. Entonces mi mente se fue para ese lado, fue lo primero, pero enseguida el policía se encargó de asegurarme, me dio el nombre completo de mi hijo, me dijo la dirección y me dijo tiene que venir urgente porque tuvo un accidente. Yo dije, ¿qué tipo de accidente? Y me dijo, con un tren. Y yo hice y dije lo mismo que cualquiera de ustedes hubiera hecho. Digo, ¿con un tren? ¿Y cómo está? Pregunté tímidamente. Y me levantó la voz y me dijo, necesito que venga urgente a su casa. Con lo cual, bueno, lo que pasó a continuación, yo, la verdad que en las situaciones de mucha tensión puedo pensar con la cabeza fría y no soy de entrar en pánico. Con lo cual le dije, bueno, mire, mi hijo menor está en una clase, tiene 10 años, no lo puedo dejar solo, entonces lo tengo que ir a buscar. Tengo que llegar después con él a mi casa y bueno, y eso tomó un tiempo, así que recuerdo todo ese camino, pagué el café, me fui incrédulo yendo hacia el club y tenía que ir hasta el fondo y
y empecé como a sentir ese terror, ese miedo, esa duda, hacia una sola oración, que era: Dios, llévame a mí y no a mi hijo. Déjalo a mi hijo y llévame a mí. Y sabía que mientras decía esa oración, quizás mi hijo ya no estaba, porque yo decía: un tren. ¿Cuáles son las chances contra un tren? En ese camino bien rápido, antes de esto, llamé a mi esposa, que volvía de la iglesia a casa, o sea que estaba más cerca del hospital donde ya el policía me había dicho que estaba mi hijo. Entonces le conté lo que pasó y le dije: salí ya de tu camino y anda directo al hospital. Y mientras tanto después llamé para que un abuelo se quede con mi hijo cuando llegase a nuestra casa, para yo poder ir con la policía. Así ocurrió. Media hora después me estaba subiendo a un coche de la policía. Estaban todos los vecinos nuestros, vivimos en un edificio de apartamentos, así que estaban todos los vecinos abajo, porque la presencia de policía como que genera esa curiosidad. Y yo llego con el chiquitito, se lo doy. Por supuesto al chiquito no le decía nada, tenía que estar como poniendo cara de póker, ¿no? Para que no se dé cuenta de nada. Y me subo al auto de la policía y les digo: necesito que me digan la verdad, mi hijo ¿vive o no? Y me dijeron: al hospital entró con vida. Bueno, no voy a dar todos los detalles, primero porque no terminaríamos más, y mi intención es no solo contar mi historia, sino más bien ver qué aprendemos de esto y qué aprendí todos estos meses. Pero mi hijo pasó 2 semanas en un hospital donde son expertos en politraumatismo, y lo curaron, le salvaron la vida. Dios lo mantuvo con vida. Sobrevivió al choque de un tren. Iba en su bicicleta volviendo a la escuela, cruzó distraído y bueno, el tren venía con su velocidad, lo golpeó y afortunadamente no cayó dentro de las vías del tren, sino del lado de afuera. Pero bueno, tenía muchos daños, muchos sangrados internos, estaba muy muy golpeado. Se curó de todo eso. Cumplió 16 años el día que lo estaban operando del hígado, de su segunda operación del hígado. Y después pasaron todos estos meses y actualmente, ya hace 2 meses, estamos en un centro de rehabilitación neurológico, porque tuvo un golpe tan fuerte que su cerebro, bueno, obviamente se sacudió para todos lados, se lesionó mucho, se inflamó, tuvo alta presión. Entonces, ahora en la neurorehabilitación lo que se busca es que las partes sanas del cerebro aprendan a hacer lo que hacían las partes que ya no están funcionales. Y en eso estamos, y vamos viendo pequeños progresos. Y bueno, hay un grupo de que subo audios, estoy medio perezoso para subirlos, pero se llama Actualizaciones EMI, un canal en WhatsApp. Si a alguien le interesa lo puede seguir ahí. Tienen como el log de todos mis audios históricos, desde el momento más crítico hasta el actual, ¿no? Pero bueno, confiamos que él va a estar bien, ¿sí? Y les agradezco sus oraciones, porque sé que miles y miles y miles de personas y familias de nuestra iglesia y del resto del mundo y siguen orando por nosotros. Ahora, saliendo de los detalles de lo que nos pasó a nosotros puntualmente, quiero entrar un poco a esto de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿sí? Y no tengo todas las respuestas todavía. Hoy estoy entero acá enseñando, ayer estuve llorando en la mitad del día, o sea, se convive con esto, y no es que de repente uno tiene una revelación y tiene la respuesta a todo, pero de a poco la respuesta se empieza a construir. Entonces lo que Dobson dice en su libro tiene 9 capítulos, y yo trato de compactarlo todo como en 5, para que podamos, desentrañar un poco qué podemos sacar de una situación así. El punto número 1 le puse así, dice: rompe el contrato invisible. Y ahora digo lo que quiero decir por esto. ¿Cuál es el contrato invisible que tenemos que romper?
Por contrato invisible me quiero decir a un contrato que no existe, pero que nosotros creemos que existe, que es este contrato de que cuando uno es buen cristiano, las cosas le van siempre bien. Y eso no está en el contrato. No hay contrato, digo, pero no está en ningún lado Dios, en ningún lado de su palabra Dios nos promete o nos asegura que si soy un buen cristiano, una buena persona, y si voy a la iglesia, si soy un buen ciudadano y tengo un ministerio, y bueno, y voy como chequeando todo lo que siempre te animamos a hacer, ¿no? De estar en un grupo, tener comunión, ir a la iglesia, estar tiempo en la palabra, orar. En ningún lado dice que por ser un cristiano piadoso, devoto, estoy libre de que me ocurran cosas graves, tragedias, problemas. Por supuesto. A ver, lo que nos pasó a nosotros es muy tremendo, muy grande, muy fuerte. Pero este principio no aplica solamente para los que nos toca pasar una tragedia. Estoy seguro de que todos ustedes han tenido o tienen o han escuchado de otros de estas situaciones donde dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué? Una pregunta que les abro mi corazón, pero se lo dije a mi esposa creo que hasta ayer, digo, habiendo tanta gente, perdón por lo que voy a decir, pero bueno, habiendo tanta gente que le haría tan bien al mundo que le pase un tren por arriba y la saque de la faz de la tierra, ¿por qué justo le tuvo que pasar a mi hijo? Que no le hacía mal a nadie y nuestra familia, que no solo no le hacemos mal a nadie, sino que creo que le hacemos bien a la gente, ¿sí? Bueno, no existe ese contrato. En ningún lado dice a los malos le va a ir mal y a los buenos le va a ir bien. A los buenos cristianos les va a ir bien. A futuro, a la eternidad, cuando Dios haga justicia, sí dice que el fin de los impíos y de los injustos y de los malos va a ser un mal fin y que el fin de los piadosos y de los hijos de Dios va a ser un buen fin. Pero en el medio, amigos, lamentablemente hay gente mala a la que le va bien y hay gente buena a la que nos va a veces muy mal. Y eso no anula que Dios sea, Dios no está rompiendo sus promesas, no está yendo contra su esencia, no está dejando de ser un padre bueno por hacerlo. Pero es normal que te lo preguntes, porque en ese contrato invisible, ¿escucharon hablar alguna vez del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo? Que dicen que el que es cristiano le va a ir bien económicamente y todas las cosas le van a ir bien. Bueno, no es cierto, quizás fuiste criado en ese tipo de fe o en ese tipo de interpretación de la fe o viste videos en YouTube donde se enseña eso y vengo a decirte, no es cierto. Tu fe necesita crecer y la forma en la que Dios hace que crezca nuestra fe a veces es poniéndolos en situaciones difíciles. Muy difíciles, menos difíciles, más difíciles, pero difíciles. Así es como crecemos, cuando estamos bajo presión, cuando la temperatura es alta, como se ablandan los alimentos, adentro del agua hirviendo. No, tirá la papa, tirá bueno, nosotros decimos batata, la sweet potato en inglés, bueno, no sé cómo le dirán en cada país, pero es esa papa, esa raíz que es medio verde o medio naranja, el boniato le dicen también, son duros, pero o la mandioca, lo pones a hervir un buen rato y se van a ablandar. Y en nuestro caso es así, a veces Dios tiene que subir la temperatura de la vida, la presión de la vida, para que podamos ablandar, para que podamos estar receptivos a Él. Dios nos habla, nos susurra y nos habla durante la vida normal, pero nos puede gritar, hablar con un megáfono en los momentos de dolor. Y no tanto porque Él aumente el volumen de su voz, sino porque nuestros oídos crecen. En los momentos de dificultad nuestros oídos crecen, estamos más receptivos, estamos más dependientes. Nos convencemos de que Dios es lo único que nos queda, lo único a lo que nos podemos aferrar, que es cierto, que es verdadero y que es fiel, ¿sí? Tengo algunos pasajes para mostrarles. Isaías 55, 8 y 9. Miren esto. Dios dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, dice el Señor.
ni mis caminos son como los de ustedes. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea, hay cosas de Dios que en esta vida y con esta cabeza humana, por más que hayas estudiado mucho, por más que seas muy inteligente, por más que estés muy entrenado, no vas a poder entender. Hay cosas que no vas a poder entender. Y tenés que amigarte con la idea de que hay cosas que no vas a poder entender. Va a ser un misterio en tu vida. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurre semejante mal en el mundo? ¿Por qué le pasan cosas a niños inocentes que ni siquiera son conscientes de por qué están sufriendo? No lo sé. No lo sé, pero no está mal no saberlo. Y el no saberlo no quiere decir que Dios no lo sepa. Pues tengo que abrazar que ningún contrato dice que voy a entender todo y que si voy bien me tiene que ir bien. No, eso no es así, ¿sí? Tampoco la vida necesariamente va a ser un problema tras otro. Que estás visitando la iglesia hoy y decís, bueno, gracias por invitarme, pero yo paso, no me anoto en esto. Bueno, Dios tiene grandes beneficios. La salvación, su compañía. Es más, te diría, no sé cómo hubiera sobrevivido todo esto que nos pasó si no estuviera Dios con nosotros. Entonces lo necesitas definitivamente. No conozco cristianos a los que todo le va mal. No. Diría más bien que en la vida, cuando todo va muy mal o todo va muy bien, algo estamos haciendo mal. Es más bien unir y venir, ¿sí? Bueno, vamos al punto número 2. Y el punto número 2 dice que la duda y el lamento pueden fortalecer tu fe. La duda y el lamento pueden fortalecer tu fe. No necesitamos ocultar nuestras dudas, ni nuestro dolor, ni nuestro lamento. Varias veces lo he dicho, hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones y que es justamente eso, el profeta Jeremías, levantando muchas oraciones, cuestionando a Dios, diciéndole que no entiende lo que está pasando. Y Dios permitió que ese libro sea parte del canon bíblico, lo inspiró para ser escrito, justamente para comunicarnos que Él no se va a atemorizar ni se va a sentir faltado el respeto cuando vengamos con cuestionamientos. En este tiempo, varias veces le he preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y no me siento un infiel por haber hecho esa pregunta. Y creo que Dios lo entiende. Es algo normal de preguntarse. Es parte del proceso. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Qué es lo que hice mal? También puedes preguntarte. Que eso también es algo que tenemos que desterrar, ¿sí? Dios no anda persiguiendo los pecados de la gente para castigarlos. Dios castiga, tiene un castigo para el pecado en la vida eterna, que es el infierno, y eso es para otro mensaje. Pero no es que, imagínense, si Dios castigara todas nuestras desobediencias, estaríamos todos liquidados, ¿no? ¿Quién queda? ¿Qué día no desobedeciste a Dios? ¿Qué semana no desobedeciste a Dios en tu vida? Si hubieras tenido un castigo acorde a eso, cada vez que desobedeciste a Dios o que incumpliste una promesa tuya que le hiciste, Dios, te prometo a partir de ahora voy a leer la Biblia en un año y a los 3 días ya estabas retrasado, bueno, entonces no estaríamos en pie. Dios no se maneja así, persiguiendo los pecados y como llevando cuenta de ellos. Cuando estamos en Cristo no hay condenación, ¿sí? Eso es algo que también nos tenemos que convencer. Tal vez en nuestro sistema el bien se recompensa y el mal se castiga. En la economía espiritual de Dios no es así, ¿sí? No hay condenación para los que estamos en Cristo. Ahora en un ratito voy a dar un ejemplo más de eso. 4 preguntas que surgen
que son bastante inevitables en el momento del dolor, en el momento del valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? Nos preguntamos quizás también, ¿por qué ahora? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no puedo sentir su presencia? ¿Por qué siento como que Dios desapareció, se invisibilizó o se alejó mucho? Ahí el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, el último profeta que habló prácticamente antes de que Jesús viniera, unos meses antes. Nació, creo que 6 meses antes que Jesús. Así que tenían prácticamente la misma edad. Y Juan el Bautista tenía muy clara cuál era su objetivo. De hecho, en algún momento que se cruzó con Jesús y lo bautizó porque estaba bautizando y fue testigo de que Jesús era la persona de la que él predicaba, de quien venía, porque vino el Espíritu Santo en forma de paloma y esa voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, había tenido señales milagrosas, visibles, sobrenaturales de que Jesús era el que había de venir de parte de Dios. Pero llega un momento y a Juan el Bautista lo encarcelan. Y dice la Biblia que aquí en Mateo, dice Juan Bautista, quien estaba en la cárcel, oyó hablar de todas las cosas que hacía el Cristo, entonces envió a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando o debemos buscar a otro? Raro, ¿no? Porque él ya lo había visto, lo bautizó con sus manos. Vio la paloma, vio escuchó la voz. Su madre Elizabeth, su padre Zacarías habían también ya sido testigos hablando con María, la mamá de Jesús, de cómo todo esto era claramente Jesús el que había de venir. Hasta Elizabeth dijo que él mismo, Juan, estando en su vientre, cuando se acercó a María y se enteró de que está embarazada, él mismo se sacudió. Está bien, no se iba a acordar de eso Juan, pero habrá crecido el cuentito para ir a dormir a la noche, era siempre parecido, ¿no? Juancito, cuando eras bebé, mamá se acercó a María, la mamá de Jesús, y saltaste en la panza. O sea, tenía muy claro quién era Jesús, Juan. ¿Por qué le manda a preguntar, ¿eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? No sé si me permitís un poco de interpretación mía. Quizás porque estaba en la cárcel y no se esperaba que iba a terminar en la cárcel. Ni asesinado, porque lo degollaron. Así terminó Juan. No se lo esperaba. Probablemente Juan, digo, desde el punto de vista humano, dice, epa, yo vengo, estoy así, un poquito abajo el hijo de Jesús, no soy digno de desatarle el cordón, está bien, pero quizás vamos a darle rienda suelta a nuestra humanidad, ¿no? Pero quizás decía, bueno, qué sé yo con Jesús tengo, como decimos acá en Argentina, tengo acomodo. Estoy, qué sé yo, tengo un rol importante en toda esta historia y de repente termina preso. Dice, ¿cómo que estoy preso? Si yo salté en la panza de mamá cuando esta parte del cuento no me la contaron, ¿cómo que me está yendo mal? A ver, discípulos, pregúntenle. Le entró duda. A pesar de tener todas las certezas, le entró la duda. ¿Sos vos o quizás hay que esperar a otro? Y Jesús, lo lindo es que no lo reprendió, no lo mandó decir que le dijeran que estaba haciendo preguntas diabólicas ni nada por el estilo. Dijo, vayan y cuéntenle, los ciegos ven, los paralíticos caminan y todas las cosas que... Como diciendo, obvio que soy yo, ¿para qué preguntas si ya sabes? Y quizás Jesús también sabía, claro, está preguntando porque ahora está preso. Y entonces, claro, bueno, está dudando, ¿sí? Pero seguramente Juan, habiendo atravesado esa duda y después de haber escuchado la respuesta de Dios, la duda simplemente fortaleció su fe. A veces la duda fortalece tu fe. Hay distintos tipos de duda. Y yo no he dudado de la bondad de Dios en todo esto, no he dudado de su propósito. Pero bueno, sí me hice muchas preguntas, sí tuve dudas de decir, ¿qué hice mal?
¿Cómo te lo puedo explicar? Dudando de lo que uno ya sabe que es cierto. Así como Juan sabía que era Jesús, pero por la duda se quiso asegurar. Y yo también, bueno, pero Dios, ¿qué hice mal? Me hice todas esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué nosotros? Somos pastores, te dedicamos nuestra vida. ¿Por qué? Pero a lo largo de estos meses, nuestra fe se ha fortalecido. Y esas dudas fueron parte, y esas preguntas fueron parte del proceso. Al punto de decir, bueno, no sabemos, y hay cosas que no las vamos a saber nunca, pero confiamos en el plan de Dios. Y que es el mejor plan en el que podríamos estar involucrados. Pase lo que pase. A eso te lleva una situación así, a decir, pase lo que pase, Dios no va a dejar de ser quien Él es y no va a dejar de cumplir todas sus promesas. Otro punto, el tercero de 5, es que tenemos que desarrollar la fe del y si no. Y si no, déjame que te lo desarrolle un poco. La fe del y si no. Y eso viene de una historia, una de mis preferidas de la Biblia, de los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3. Cuando tenían que adorar a una estatua, a un ídolo del rey Nabucodonosor, y tenían que arrodillarse con todo el pueblo, y era una ordenanza real, y lo tenían que hacer un decreto, y ellos dicen, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque nosotros estamos comprometidos con Dios y con Jehová, y nosotros solamente lo adoramos a Él, no adoramos a ninguna imagen ni a ningún otro Dios. No importa quién nos lo ordene, no importa las consecuencias. Y llega un momento puntual cuando delante mismo de Nabucodonosor, hay que bancársela para decir esto, ¿no? Le hacen esta declaración. Nabucodonosor dice, le dejó tipo la última oportunidad, o se postran y adoran, o los meto todos a un horno de fuego. Y le responden así. Daniel 3 dice, si nos arrojan al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos. Puede librarnos. No dice va a librarnos. Puede librarnos. Él nos librará de su poder, su majestad, le dicen. Y ahí va. Pero aunque no lo hiciera, y si no lo hiciera, o sea, abro la puerta a que puede, pero quizás no lo hace. Puede, pero quizás no quiere librarme. Quizás quiere que me hace en ese horno para que termine así mi vida y que pase a la historia como un mártir, y Dios sabrá por qué. Y yo me enteraré en el cielo. Entonces dicen, y aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro su majestad. Nunca serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro para que usted ha levantado. Eso es desarrollar una fe de y si no lo hiciera. Yo creo en Dios, creo en su bondad, creo que Dios puede sanar a mi hijo, creo que Dios lo puede traer por completo a ser el jovencito que era y aún mejor, y creo que puede darle un cerebro nuevo, así como sanó su cuerpo. Pero si no lo hiciera, entonces ¿qué? ¿No creo más? Entonces me desdigo de todo lo que dije. Entonces juego a este juego de una fe transaccional. Yo te doy fe si vos me das respuesta. Si no me das respuesta, bueno, entonces la fe me la llevo para otro lado. No. Como cristianos somos llamados no a tener una fe transaccional, que va y viene, sino una fe incondicional. Así como el amor de Dios para nosotros es incondicional, nuestra fe también tiene que ser incondicional, no importa lo que pase. Y si no me libraras, o sea, Dios me puede librar, y si no me librara, igual voy a seguir creyendo en Él, igual voy a seguir diciendo que es el único Dios, igual voy a seguir diciendo que es mi Salvador y un Dios bueno, y que su plan es lo mejor para mi vida, aun si no me salvo, si no salvo a mi hijo, o si no me saca de la situación en la que cada uno pudiera estar.
Esa es la fe que tenemos que desarrollar. Y ese era nuestro punto número 3. Vamos al 4. Allí puse, cambia la búsqueda de explicaciones por el descanso en su soberanía. La verdad es que he buscado explicación y no hay explicación. O sea, la explicación de lo que pasó a nuestro hijo es que venía en la bicicleta, distraído, porque distraído como el padre, yo que sé en qué estaría pensando, ni siquiera estaba escuchando música, los auriculares estaban en su habitación. Y las 2 señoras que vieron lo que pasó, dijeron, pasó como si nada. Y le gritamos y el tren tocó bocina y como si nada. No hay explicación. No le puedo echar la culpa a nadie. Por un momento yo decía, ¿será que lo quisieron asaltar? Y entonces en la huida ¿pasó esto? No, nadie lo había querido asaltar. ¿Será que estaba escuchando música? No, no estaba escuchando música. ¿Será que nada? ¿Será que se distrajo y pasó? Eso fue lo que pasó. Entonces, en un momento tenemos que cambiar el por qué y pasarlo para el para qué. Sabemos, ¿no? Conocemos esto de cambiar el por qué para el para qué y decir, bueno, ¿por qué cambió el por qué? Porque no hay explicación. Es una pérdida de tiempo buscar explicación. Fui al cruce, a nivel, a la barrera del tren. Fui hace bastante ya. Y me puse ahí y me imaginé por dónde vino, por dónde nos dijeron y si se veía. Y pasaron 1 o 2 trenes y la verdad, les voy a decir más. Vi pasar un montón de personas en bicicleta con la barrera baja y en contramano como hizo él. O sea que ni siquiera hizo algo fuera de lo normal. Parece que todo el mundo ahí, para evitar un camino mucho mayor en la zona, pasa con la barrera baja en contramano, con la bicicleta o caminando también. Así que ni siquiera puedo decir, no, qué acto temerario, qué acto adolescente del peligrosísimo. No, vi un montón de gente que pasó. Cada vez que bajó la barrera, hasta que viene el tren, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera hizo algo que es único o muy temerario. Lo hace un montón de personas. Cambiar el por qué para el para qué. Y acá puedo traer la historia de José, también del Antiguo Testamento, del Génesis. Y esta historia de José era este hombre que Dios, jovencito, que Dios le había mostrado grandes cosas para su vida, que sus hermanos, que eran, bueno, todos los que después eran todos los hijos de Jacob, los hijos de Israel, lo vendieron porque estaban celosos y le pasó de todo. Le pasó de todo. No es para entrar en detalle ahora, pero primero, que tus hermanos o tu familia te vendan como esclavo ya es suficientemente horrible. Pero después terminó acusado de violación injustamente, terminó preso injustamente, su vida corrió peligro en varias oportunidades y Dios lo terminó sacando de todo eso de una manera particular y lo terminó poniendo en un lugar como la mano derecha del faraón egipcio. Y en un momento José le dice a sus hermanos después del reencuentro, le dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Entonces cuando me pregunto, cambio el por qué por el para qué, la respuesta ya la tengo, para bien. Para bien. Un tren atropelló a mi hijo y él estaba todo dispuesto para que sea para mal. Y en algún momento diré, pero fue para bien. No sé cuándo llegará ese momento, ¿eh? Espero que sea este año, espero que sea pronto. Pero también puedo hacerme la idea de que quizás sea dentro de mucho tiempo o que sea cuando llegue al cielo y vea la película completa, ¿sí? Job, un hombre que todo el libro de Job, 42 capítulos, Antiguo Testamento, es por excelencia la historia de un hombre con grandes problemas, que Dios lo permite pasar por grandes problemas. Y después de todo lo que pero le pasó de todo, de todo. Después de todo lo que le pasó al final, Job dice, sé que todo lo puedes hacer, a Dios, ¿no? Todo lo puedes hacer y nadie puede detener tus planes. Antes solo oía de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. O sea, después de todo lo que pasó, Job, parecido a los amigos de Daniel,
dice, sé que todo lo puede hacer y que nada altera tus planes. Eso es un ancla para nuestra fe, para mi fe, para la fe de mi familia, para la fe de Salvac Buenos Aires, que somos una gran familia. La verdad que ese tren nos pegó a todos de alguna manera, con distinta intensidad, pero por supuesto que le pegó a nuestra iglesia. Y hemos recibido tanto cariño y tanta contención de nuestros hermanos y hermanas. Pero tenemos que saber que los planes de Dios son inalterables. Lo creía antes y ningún tren altera los planes de Dios, porque Dios es más grande que un tren y Dios es más fuerte que un tren en movimiento. Y Dios es más grande que toda fuerza que el meteorito que cayó ahí en el Golfo de México y al parecer mató a todos los dinosaurios que existían. Bueno, es más fuerte que ese meteorito. Dios es más fuerte y su plan no puede ser alterado. Lo tenés que creer de tu corazón. No sé qué podrá estar pasando de tu vida en este momento, pero tenemos que creer de todo corazón. Los planes de Dios son inalterables. Vas a poder encontrar que todo esto puede ser para el bien del plan de Dios en tu vida, aunque no se sienta bien. Algo puede ser bueno aunque no se sienta bien. Mire tu presente con la vara de la eternidad. Bueno, ¿qué puedo decir de esto? Nuestra vida, 80, 90, 100 años, lo que vivas, es una fracción de tiempo comparada con la eternidad. Todas las cosas comparadas con la eternidad adquieren una perspectiva distinta. La verdad que, imagínate personas que han dado su vida quizás por su fe, mártires. Si la vida fuera solo esto, esa vida puede verse como un fracaso, como algo que fue solo dolor, una entrega sin sentido. Ahora, la vida puesta a la luz de la eternidad es una mota de polvo flotando en el aire. Nuestra vida terrenal comparado con la eternidad es solo la vuelta de precalentamiento antes de la carrera real. Es el preescolar, el kinder, antes de la verdadera carrera y la primaria, la secundaria, y los estudios y los posgrados y demás. Es un ensayo, es un primer ensayo antes de la función de verdad. Y al creer en esto, entonces nuestra fe también se fortalece y podemos entender, ok, lo que sea que pase en esta vida hace eco en la eternidad. Y si Dios me está fortaleciendo ahora a través de una situación difícil, esa fe fortalecida va a rendir grandes frutos en la eternidad. No sé cómo, no sé de qué manera, pero lo tengo que creer. Porque Romanos 8:28, conocidísimo pasaje, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperen para bien. El accidente de mi hijo coopera para bien. Lo puedo decir, aunque lo dude en mi cabeza, lo puedo decir y creer. Aunque mi cabeza diga, mientras lo estoy diciendo, digo, ¿de qué manera estaría cooperando para bien? Cuando actualmente celebramos que empezó a mover el cuello. Cada paso es una celebración. Movió los ojos, levantó la cabeza, se movió así. Todo es una celebración, pero es un camino largo. ¿Cómo va a cooperar eso para bien? No lo sé. Se los contaré en próximos capítulos. Pero lo tengo que creer y lo tenés que creer. Y pensando en esto de que la vida es un atisbo de lo que va a ser después la eternidad, quisiera hablarle puntualmente a quizás personas que están mirando esto allí en donde estén y quizás no tienen una relación con Jesús todavía, no tienen una fe cimentada de Dios, no llaman a Jesús su Salvador. Es hora de poder poner las cosas en perspectiva. Olvídate por un momento de la hipoteca de tu casa y los pagos del auto y olvídate de ganar 100 más o 100 menos este mes.
y pensá en lo importante de la vida, la eternidad. Necesitas una eternidad con Dios, porque si no tenés a Dios, ni la eternidad ni esta vida tienen mucho sentido. No hace falta estar en un momento difícil y malísimo para acercarse a Dios. Eso nos acerca, sin duda. Pero bienvenido cuando estamos en un buen momento de la vida y aún así decimos, pero necesito a Dios. Entonces, quisiera animarte a que le digas que sí a Jesús en el día de hoy. Y seguro que alguien ahí puede acompañarte en esa oración, puedes llenar tu tarjeta, ya sea online o ya sea que estés en un campus o en una extensión, decirle a alguien, ¿cómo es esto de aceptar a Jesús? Yo entiendo que esta vida tiene eco en la eternidad y yo quiero tomar la decisión de seguir a Dios en esta vida para que eso tenga eco en la eternidad. Si estás pasando un momento difícil, como yo, sabe que la iglesia es una familia que está para rodearte y para apoyarte. Y para que, si la iglesia no está en estos momentos, entonces ¿para qué está? ¿Sí? Yo he comprobado con gozo que todo lo que prediqué durante años y años de lo que era la iglesia fue cierto para mí y para mi familia. Fue cierto. No por ser el pastor de la iglesia, por ser un cristiano de esta iglesia. Por ser parte de un grupo pequeño que nos rodeó de amor, cariño a cualquier hora y de 1000 formas distintas, ¿sí? Entonces, hacernos caso cuando predicamos estas cosas porque son ciertas. Sí, yo lo he comprobado en mi propia vida. Bueno, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿qué tal? Espero que alguno de estos puntos o todos ellos te hagan sentido, alguna de todas esas historias que traje hoy. Y deseo que tu fe pueda ser fortalecida, ¿sí? Bueno, vamos a orar juntos, ¿sí? Dios, gracias por poder abrir tu palabra. Hoy en muchas historias distintas y fue como una especie de rejunte y ensalada de muchos pasajes y de muchas historias sobre todo. Pero todas ellas nos aporta algo concreto, a poder vislumbrar una respuesta, poder entender un poco mejor por qué hay mal en este mundo y por qué a los que queremos hacer el bien y seguirte nos pasan cosas inexplicablemente malas, desagradables, tragedias, desgracias. Señor, confío y confiamos en que tu plan es, no importa lo que pase, el mejor para nuestras vidas. Te pido eso para mi hijo Emi, para mi familia, y te pido eso para cada una de las personas que estamos compartiendo este mensaje. No importa por lo que estén pasando. Tal vez problemas emocionales, tal vez problemas de pareja o matrimoniales, o de hijos, o de salud, o problemas de migración, o de separación de la familia, problemas de vocación o desilusiones o de traición en las relaciones, no importa lo que sea. Tu plan es más grande, Dios, que podamos aferrarnos a estas verdades que pudimos repasar y aprender hoy. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.